decirle, poder, como dice el salmista, cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y sea usted bienvenido una vez más a Iglesia Solo por su gracia. Gracias a Dios que nos permite reunirnos, que nos permite estar aquí un domingo más para poder aprender de su palabra, pero también para poder cantar y recordar a través de los cantos la gracia de Dios sobre nuestras vidas, que es mayor, ¿verdad?, en nuestras vidas que en nuestras faltas. Así que, ¿qué le parece si vamos a la palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20? Colosenses capítulo 1, en un segundito. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Recuerden que en la grande, la de atrás, que leo para usted en Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o potestades, ¿verdad?, o autoridades, Gracias. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, a fin de que en Él tengan en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sea lo que está en la tierra o lo que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites cantarte, nos permites, Señor, reunirnos para aprender de tu palabra, Señor, para poder seguir conociéndote, conociendo más al Cristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, para seguir conociendo que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las visibles e invisibles, y que, Padre eterno, podamos tener una plena seguridad en ti, una plena confianza en ti a través de lo que tú nos revelas en tu palabra. Por ello te damos gracias, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo sea dándonos dirección y que ayudes al predicador, que no sean mis palabras, sino las tuyas, que el mensaje pueda llegar y ser transmitido de una manera fiel y de una manera clara, y que el corazón de cada uno de mis hermanos, de los oyentes, Señor, pueda ser ese corazón receptivo, esa tierra fértil, para que tu palabra, Señor, al ser plantada, pueda cobrar vida y dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios. Hoy te lo pedimos, Padre, y nos ponemos en tus manos, pidiéndote que quites toda distracción de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que tu palabra pueda penetrar y cumplir con aquello por la cual tú la envías el día de hoy. A ti la alabanza y la honra y la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Y en este día, hermanos, vamos a centrar nuestra enseñanza en los versículos 16 y 17 de ahí de Colosenses 1. Y leo nuevamente para ustedes el texto. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y antes de todas las cosas, y Él es antes, de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y basado en esto,
Me gusta cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente y leo para ustedes. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también lo espiritual, poderoso, que tiene dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Versículo 17, Cristo existía, antes de todas las cosas, por medio de Él, todo se mantiene en orden. Y en este sentido, Pablo escribe a la carta de los Romanos, capítulo 11, versículo 36, y vamos ahí, por favor, Romanos 11, 36, para poder ver lo que Pablo habla con referencia a lo que en Colosenses está hablando y cómo él lo manifiesta ahí en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 36, y dice de la siguiente manera: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y recordemos que Pablo, hermano, escribió la carta a los Colosenses en un contexto muy particular. ¿Sí? Esta carta se escribió en un contexto muy particular. La iglesia de Colosenses, recordando un poquito el contexto de esta carta, enfrentaba influencias filosóficas, hermano, religiosas, que intentaban, hermano, minimizar la supremacía de Cristo en esta iglesia, mezclando el evangelio con elementos como el gnosticismo, el legalismo judío y la adoración de seres espirituales. La iglesia estaba siendo afectada de esta manera por falsos maestros que estaban mezclando, ¿verdad?, el evangelio. Le decían, no es necesario dejar de adorar a Cristo, sin embargo, para que puedas sentirte pleno, tienes que hacer esto o aquello. Y lo veíamos, ¿verdad?, hace 8 días. En estos textos del versículo 16 y 17, hermanos, forman parte de un himno cristológico donde Pablo exalta, hermanos, la supremacía absoluta de Cristo sobre toda la creación y la historia. Esto que acabamos de leer, hermano, lo que es el capítulo 15, versículo 15 al 20, forman parte de un himno antiguo, ¿sí? Y Pablo lo que está haciendo es resaltando, ¿verdad?, a Cristo como supremo absoluto sobre toda la creación y la historia. La frase, hermano, las falsas enseñanzas, buscaban siempre, ¿qué cosa? Reducir la centralidad de Cristo, promoviendo filosofías humanas y prácticas legalistas. Les reitero, decían, no debes de dejar adorar a Cristo, en otras palabras, no debes de dejar de congregarte, pero sí puedes vivir de esta manera, pero sí es posible vivir de aquella forma. Y entonces de esa manera reducían la centralidad de Cristo, promoviendo este tipo de pensamientos, este tipo de prácticas legalistas dentro de la iglesia. Y estos textos del versículo 16 y 17 son la continuación del versículo 15, que se habla de la preeminencia de Cristo y que por medio de Cristo, hermanos, el Padre se hace visible. A través de Cristo, el Padre se hace visible. Y aquí el apóstol Pablo acumula frases, hermano, para dejar totalmente clara la idea de que no existe absolutamente nada que no haya sido creado por Cristo y que no esté sometido finalmente a su autoridad soberana. Todo lo que usted puede ver, todo lo que usted puede percibir a su alrededor, dentro y fuera de nuestro planeta, hermano, todo ha sido creado por Cristo y Él es quien lo sustenta, Él es quien lo sostiene. Sí, la teoría porque es teoría, ¿verdad?, de que hubo una explosión y que el Big Bang y que se creó de esa manera la Tierra, o la doctrina del evolucionismo, que, ¿verdad?, nacimos, venimos del mono, ¿verdad?, aunque unos parecemos monos, pero no venimos del mono, ¿verdad? Entonces no hay una forma, ¿verdad? Son teorías. Sin embargo, las Escrituras es muy claro que dice que todo lo que existe es absolutamente creado por Cristo y Cristo es quien lo sostiene, Cristo es quien lo sustenta. Así que, bajo este término, hermano, el título de nuestra enseñanza lleva por nombre: todo fue creado por Él
y para Él. Todo fue creado por Él y para Él, y es el tema número 7 de nuestra serie Viviendo en Plenitud en Cristo, la que estamos desarrollando de la carta a los Colosenses. Y lo primero que Pablo nos hace mención es que Cristo es el Creador soberano. Cristo es el Creador soberano. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Y de esta manera, Pablo, hermanos, establece que el Hijo es creador absolutamente de todo, como lo expresa Juan capítulo 1, versículo 3, donde dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Sin Cristo, hermano, nada de lo que usted conoce como el sistema planetario, las galaxias, nuestro mundo, nuestro planeta, nada hubiera existido. ¿Sí? Así lo declara Juan. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Cuando miramos el mundo, hermano, que nos rodea, vemos la maravillosa o las maravillas de la creación de Dios que se revela, ¿verdad?, al ser humano. Desde los cielos que declaran su gloria, como dice el Salmo 19:1, hasta la complejidad del cuerpo humano. Todo esto, hermano, es evidencia de su obra poderosa. Cuando usted estudia simplemente el cuerpo humano, se sorprende de cómo funciona perfectamente. Se sorprende de cómo reacciona ante los ataques, ¿verdad?, de virus, de bacterias, de cuando usted se machuca, hermano, ¿por qué se le inflama la piel? ¿Por qué cuando se golpea se hincha? Porque es una respuesta del cuerpo para protección de usted. No es porque usted sea débil y entonces por eso se le inflamó. No, ¿verdad? Es más, yo traigo la uña, ¿verdad?, que me machuqué. Cómo el cuerpo solito se va regenerando, hermano, y hasta que se caiga la uña, ¿verdad? Pero esa es la complejidad del cuerpo y esa es la maravilla de la creación de Dios, ¿sí? Eso es lo maravilloso, hermanos. Todo, absolutamente todo, Cristo es el creador de ello, hermano, tanto lo visible como las montañas, los ríos, los animales, de todo lo que podemos ver, las constelaciones, las estrellas y hasta lo invisible, los ángeles, las fuerzas espirituales, ¿verdad?, que no podemos ver. Esas también fueron creadas por Dios y todas se someten a Dios, hermano. Así que si un día a usted se le aparece el ángel Moroni y lo quiere mandar a hacer algo, no le obedezca, porque la supremacía está en Cristo, no en la creación. Quien debe recibir toda la adoración es Cristo, no la creación. Es más, cuando Juan está describiendo el Apocalipsis y lo que vio ahí, dice que vio un ángel, dice, y caí postrado a sus pies del ángel, ¿verdad? Y le dice, no, espérame, le dice el ángel, adora a Dios, yo soy un servidor juntamente contigo. Entonces, hermano, Cristo es quien merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, toda nuestra exaltación, nadie más, hermano, nadie más. Y escucha esto, nada existió antes de Él porque Él es eterno, y nada existe fuera de su voluntad porque Él tiene autoridad absoluta sobre su creación. Se lo repito, nadie existió antes de Él porque Él es eterno, y nada existe fuera de su voluntad porque Él tiene autoridad absoluta sobre su creación. Y basado en eso, en esta realidad, el afán de Pablo, hermanos, es comunicar a sus lectores que no hay ningún ser, por muy poderoso que sea, que se escape de la autoridad superior de Cristo. Nadie, hermano, Satanás se somete a la autoridad de Cristo. No es que diga, ay, es que el diablo me hace la vida. Bueno, si le hace la vida de cuadritos a uno, porque uno sigue el evangelio, porque uno sigue a Cristo. Pero que diga, ay, es que Satanás me hizo hacer esto. No, hermano, eso fue como dice Santiago. Cuando fue arrastrado por sus pasiones, por sus propios deseos, usted cayó en eso. No es que Satanás lo empujó ahí, ¿verdad? Ya nomás él puso así como el granito de arena que le faltaba para que usted cometiera pecado delante de Dios. Pero aún todo lo creado, sea espiritual o visible, hermano, nada está fuera de la autoridad superior de Cristo. Nada. Lo curioso de esta frase es la preposición que hacen. Esta frase no dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, aunque
más adelante lo repite, lo dice, pero aquí en esta parte dice que fueron creadas en Él, en Cristo, ¿sí? Fueron creadas en Cristo. Ahora, es cierto que todo fue creado por medio de Él, como le decía, Pablo mismo lo va a definir o lo va a decir un poco más adelante, pero la frase en Él, cuando dice el que está en Cristo, propiedad de Cristo. Si usted está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Así que su vieja vida pasada debe estar en el pasado. No tiene por qué traer su vieja vida a su presente futuro. No lo tiene que traer porque usted ya está en Cristo y es una nueva criatura. Es más, dice Romanos 8:1, si no más me recuerdo, dice que todos los que están para que no hay condenación para los que están en Cristo. Y por eso decimos que si usted está en Cristo, para usted ya no hay condenación. ¿Qué quiere decir? Que entonces usted puede vivir la vida loca y puede seguir pecando. No, porque usted ya está en Cristo. Y en 1 Corintios 5:17 dice que usted ya es una nueva criatura. Pero el punto aquí es que está en Cristo. La creación ha sido en Cristo. ¿Sí? Que parece trabalenguas, ¿verdad? Pero en Cristo, hermano, significa, es muy significativo esta frase porque nos reafirma qué cosa, que Cristo no solo es el autor de la creación, Cristo no solo es el autor de la creación, sino también su sustentador y su heredero. Todo fue creado por Él y en Él. Él gobierna, Él lo mantiene en pie, hermano. Él es el agente y la meta de la acción. No solo es aquel que tiene todas las cosas o que todas las cosas tienen su origen en Él, sino que también es aquel donde terminará todo. ¿Sí? Donde terminará todo. Y te lo ilustro de esta manera. Es como si tú imagínate que tuvieras un Rolex o un reloj suizo, ¿verdad? Que son los relojes que funcionan a la perfección, que cada uno de sus engranes son diseñados para trabajar con precisión. Sin Cristo, hermano, es decir, sin el Señor, el reloj no funcionaría. El reloj no funcionaría. De la misma manera, hermano, Cristo diseñó la creación con precisión, pero no solo con precisión, sino también con un propósito perfecto, y sin Él, hermano, nada tendría sentido. Por eso decíamos hace 8 días, si tú no encuentras tu satisfacción en Cristo, si tú no crees que Cristo es suficiente, tu vida carecerá de sentido y siempre vas a buscar una meta errada. ¿Por qué? Porque Cristo creó todas las cosas con un propósito perfecto y sin Él nada de lo que ha sido creado tiene sentido. Amén. Y en este sentido debemos entender, hermanos, lo siguiente. Si Dios creó todo, si Dios te creó a ti, me creó a mí en Cristo, entonces Él es digno de nuestra adoración. Por lo tanto, no debemos vivir creyendo que nuestra existencia es obra de la casualidad, sino debemos reconocer su poder y su soberanía en nuestras vidas. Usted no es obra de la casualidad. Aunque, ¿verdad? Luego los hijos mayormente son los que dicen, pues yo no te pedí nacer. Yo no te pedí que me trajeras al mundo. No, tus papás, tú no le pediste a tus papás, pero a Dios le plació que tú nacieras. A Dios le plació que nosotros naciéramos y entonces Él te creó con un propósito para que andemos en los caminos de Dios. Amén. Entonces, no somos obra de la casualidad, sino debemos reconocer su poder y su soberanía. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Reiterando nuevamente lo que Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. El Salmo 19:1 afirma que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en este sentido nos lleva al segundo punto. Nosotros fuimos creados por Él y para Él. Es el segundo encabezado de nuestra enseñanza. Versículo 16, la parte B del pasaje del texto base. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hermano, nuestras vidas
No son un accidente, no somos producto del azar ni de nuestras propias decisiones. Es que tú naciste porque yo decidí que nacieras. No, hermano. Sino que somos creados a propósito y con un propósito de parte de Dios. Somos creados de esa manera. Él nos hizo a su imagen y su semejanza, según Génesis 1:26, lo que significa, hermano, que nuestra identidad y propósito está en Él. Cuando la persona vive sin Cristo, vive sin un propósito. Vivirá por metas, pero no con un propósito. Vivirás persiguiendo metas, pero no propósito de Dios. La gente puede seguir persiguiendo toda su vida metas. Ya cuando se compró el carro que quería, después entonces sale otro nuevo y ahora se pone esa meta de comprarse el carro nuevo, o ya se pone la meta de seguir pagando su casa. Cuando ya la termina de pagar, entonces se pone otra meta, pero su vida sigue carente de propósito. Porque el propósito y la meta no es lo mismo. Dios nos creó con una identidad y un propósito en Él. Y escucha esto, cuando vivimos sin reconocer esto que estamos hablando, vivimos solo por vivir, vivimos para nosotros y no para Cristo, vivimos para lograr nuestras metas terrenales y no el propósito eterno por el cual fuimos creados. Te lo repito, cuando vivimos sin reconocer esto, vivimos solo por vivir, vivimos para nosotros y no para Cristo, vivimos para lograr nuestras metas terrenales y no para cumplir los propósitos eternos. Y piensa en un celular. Todos tenemos un celular hoy en día, ¿verdad? Piensa en un celular. ¿Qué pasa cuando el celular se queda sin señal? ¿Qué pasa cuando se le va el internet? Hermano, tú darías tu vida porque hubiera un pedacito de Wi-Fi, ¿cierto o no? Y más cuando tienes emergencia de hablarle a alguien o de mandarle un mensaje a alguien. ¿Qué pasaría si un celular se queda sin conexión, se queda sin internet? Hermano, es el caos en la sociedad. El celular, hermano, fíjate, el celular puede funcionar porque se queda sin internet, pero no se queda inservible. El celular sigue funcionando, no trae red, no trae señal, pero el celular sigue funcionando. Si tú quieres ver sus fotos, las puedes ver. Si tú quieres, no sé, hacer otra cosa del celular que no necesite internet, lo puedes hacer, pero no está cumpliendo su propósito al máximo. ¿Estás de acuerdo? No está cumpliendo su propósito al máximo. Asimismo, hermano, cuando tú y yo intentamos vivir la vida desconectados de Cristo, nuestra vida pierde dirección y sentido. Cuando tú y yo queremos vivir la vida sin conectarnos con Cristo, mi vida pierde dirección y pierde sentido. ¿Por qué cuando vienen las tribulaciones? ¿Por qué cuando viene la adversidad en mi vida me siento sin Wi-Fi? ¿Por qué? Porque me he desconectado de Cristo. Porque la persona, hermano, que está conectada a Cristo, que tiene una relación con Cristo, nunca se queda sin Wi-Fi en la adversidad. Nunca se queda, hermano, sin Wi-Fi en medio del problema. Nunca se queda sin Wi-Fi en medio del dolor, de la adversidad, de la escasez, de la enfermedad. Nunca. Está cumpliendo perfectamente su propósito en esta vida. Mientras esté conectado a Cristo. Pero desconéctate de Cristo y dejamos de cumplir el propósito por el cual fuimos creados en Cristo y para Dios. Esto quiere decir que si fuimos creados para Dios, nuestra vida, hermano, debe girar en torno a su voluntad, no a mi voluntad. Si fuimos creados por Dios y para Dios, nuestra vida debe girar en torno a su voluntad. Nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos deben estar alineados con sus propósitos. Deben estar alineados con sus propósitos. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10.
¿Ya lo tiene? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer, ¿qué cosa? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y te repito, si fuimos creados para Dios, nuestra vida debe girar en torno a su voluntad, a sus propósitos. Esto quiere decir que nuestros talentos, los talentos y los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas, hermano, tienen que ser puestos al servicio del cuerpo de Cristo. Nuestros recursos deben estar alineados con los propósitos de Dios. Con los propósitos de Dios. Aun cuando tú sales a vacacionar, ¿verdad? A tirar la toalla, pero en la playa, hermano, tú debes pedirle la dirección a Dios. ¿Quieres que lo haga? ¿Quieres que vaya? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces le pido la dirección a Dios en cosas tan sencillas? ¿Cuántas veces, hermano? Ahora vamos a Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Así que, vayamos donde vayamos, hermanos, en este universo, y aún si pudiéramos ir, ¿verdad?, a Marte, a la Luna, fuera de nuestro planeta, nunca, hermanos, vamos a estar en un lugar que no haya sido creado por Cristo. Nunca vamos a estar en un lugar, ni en el tiempo, ni en el espacio, que no esté bajo el dominio y bajo la creación de Cristo. Nunca. Así lo manifiesta el Salmo 139, versículos 7 y 8. Vamos ahí, búsquelo, por favor. Salmo 139, 7 y 8. Dice así, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás también. ¿A dónde podemos huir de la presencia de Dios? De la presencia de Dios. Ningún lado, hermano. Él lo abarca todo. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, y que dice, Cristo nos sostiene en tiempos de adversidad. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y el autor de Hebreos, hermano, lo expresa de esta manera. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En esa autoridad Él tiene poder cuando habla. Él dice que va a juzgar a las naciones con la espada de su boca. Y en este versículo 17, hermano, refuerza el apóstol Pablo la idea de la supremacía de Cristo en la creación. Y la frase que usa él es, antes de todas las cosas. Lo que está señalando es su preexistencia eterna. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, que existía antes de que existiera la creación. Cristo ya era antes de que todo fuese creado. Y eso afirma su divinidad. Juan capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3, dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada lo que ha sido hecho fuese hecho. Y la segunda frase que Pablo menciona es que todas las cosas en Él subsisten. Y con esto, hermano, nos muestra que la creación no solo depende de Cristo para su origen, ¿sí? La creación no solo depende de Cristo para su origen, sino también
por su mantenimiento, para su mantenimiento. El universo, hermanos, y nuestra propia vida no son independientes, sino son sostenidos por su poder. Hermano, tu vida no se sostiene porque tú te alimentes bien. Tu vida no se sostiene porque tú goces de una salud perfecta. Tu vida no se sostiene porque tú te duermes temprano, que lo debes de hacer, ¿verdad? Tu vida no se sostiene por nada de lo que tú hagas. Tu vida se sostiene, hermano, por la soberanía de Dios, por su poder. Por eso nuestra vida se sostiene. Si Él le cerrara el tanque de oxígeno en tu vida, por mucha salud que tú hayas tenido, por mucho gimnasio que tú hayas hecho, por mucho acondicionamiento físico que tú hayas hecho, simplemente la vida se termina. Simplemente la vida se termina. Y esto es un principio clave, hermano, que usted y yo debemos entender y aceptar porque nos ayuda, ¿a qué cosa? A cruzar los desiertos en nuestras vidas y en tiempos de adversidad, saber que la dependencia es completamente de Él, el cuidado y el sostén es totalmente de Él. Y este es el principio. Si Cristo sostiene el universo y su creación, con mayor razón, hermano, nos sostiene a nosotros, sus amados hijos. Con mayor razón. ¿Por qué has podido pasar las adversidades en tu vida? ¿Por qué has podido pasar el sufrimiento, el dolor, la desesperanza? ¿Por qué has podido pasar eso? No, es que yo me he aferrado a Cristo, pastor. Es que yo he doblado mis rodillas. No. Ha sido porque Cristo te ha sostenido. Únicamente por eso. Únicamente por eso, porque Él te ama. Si eres su hijo, Él te ama. Y no es como algunos, ¿verdad?, de las sectas mencionan que Dios creó el universo y lo dejó ahí a la deriva. Dijo, bueno, yo ya lo creé, pues a ver cómo se las arreglan ustedes. ¿Verdad? Las sectas, las falsas doctrinas enseñan eso, que Dios creó al mundo y lo dejó ahí, al ahí se va. Imagínense si lo hubiera dejado así, hermano. Ya se hubiera caído el sol, se hubiera caído la tierra, se hubiera desaparecido todo. Entonces, no solo somos creación de Dios, sino que nuestra vida depende de Él. Nuestra vida depende de Él. Pablo dice, todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Lo que significa que Él sostiene el universo, pero también sostiene nuestras vidas. Cuando enfrentamos pruebas, podemos sentirnos débiles o nos podemos sentir inseguros, pero debemos recordar, hermano, que nuestra seguridad no está en las circunstancias, no está en mi alrededor, lo que acontece a mi alrededor, sino mi seguridad está en Cristo. Mi seguridad está en Cristo. Y te lo ilustro de esta manera. Piensa en un puente, ¿verdad? Imagínense un puente que atraviesa un turbulento río, y aunque las aguas debajo del puente sean peligrosas, hermano, si el puente está firme, podemos cruzarlo seguro, ¿cierto o no? Así puede ser la creciente más fuerte. Si el puente está ahí, mientras el puente esté fuerte y aguante el río tempestuoso, usted puede cruzar con toda seguridad ese puente. Me acuerdo hace algunos años que iba yo a Hidalgo, en la parte de un pueblo llamado Izmiquilpan, que es donde están los balnearios. Tenemos que cruzar un puente donde pasa un río. Hermano, en aquella ocasión había llovido tanto que es profundo la distancia entre el río y el puente. Y hermano, podías bajarte y tocar el agua del río. Había crecido demasiado. ¿Podíamos pasar seguros? Porque el puente estaba ahí. El puente estaba ahí. ¿Sí? Si el puente es firme, podemos cruzarlo. Y hermano, Cristo es nuestro puente seguro, nuestro refugio seguro que nos sostiene en medio de la adversidad de nuestra vida. Si Cristo no se mueve de ahí, tú no te muevas de Él. Entonces, al meditar en la grandeza de Cristo, hermano, como nuestro Creador y sustentador, nos damos cuenta de que, de una verdad sublime, nunca estamos solos. Aunque tú te sientas así, nunca
estamos solos. Hermano, ¿a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado. Y en ese sentido, es por eso que debemos de vivir una vida en santidad. Porque cuando tú y yo nos desviamos a pecar, aún en lo oculto, no estamos solos. Aun cuando tú piensas cosas que no debes de pensar, ves cosas que no debes de ver, no estamos solos. Pero también cuando hay adversidad en mi vida, escasez en mi vida, no estás solo. Cristo está ahí para ayudarnos. Cristo está ahí para ayudarnos. Desde el principio de los tiempos, hermano, Él diseñó el universo con un propósito. Todo lo que vemos y lo que no vemos, cada estrella en el cielo y cada latido de nuestro corazón existe por su voluntad y permanece por su poder. Permanece por su poder y en su soberanía Él hace muchas cosas que para ti y para mí se nos funden los posibles. ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? ¿Por qué este le dio un infarto y se murió? ¿Y por qué este le dio como 3 infartos y ahí sigue vivo? Es la soberanía de Dios. Y dice la Escritura, ¿acaso yo tengo el barro tiene derecho de decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué lo permitiste de esta manera? ¿Por qué lo hiciste de esta otra forma? No, hermano, no tenemos derecho. No tenemos derecho. Pero sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Así que, no importa si estás enfrentando incertidumbre, dolor, desafíos que parecen demasiado grandes en tu vida, hermano, debes entender que el mismo Dios que sostiene los cielos y la tierra, es el Dios que te sostiene en toda tu vida mientras tú estés aquí. No hay prueba que pueda destruir a un hijo de Dios cuando su confianza está arraigada en Cristo. No la hay. Vamos a segunda carta a los Corintios para ir terminando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 9. Dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Vendrá la adversidad, pero ninguna de ellas puede destruirte por completo, hermano, porque completos estamos en Cristo. El viento puede soplar fuerte, la tormenta, hermano, puede levantarse, pero nuestra esperanza no está en la estabilidad de este mundo. Puede venirse un receso económico que se oye que va a venir, y creo yo que para eso están haciendo el mundial, para distraer al pueblo y no sienta el golpe de la recesión económica. Pero mi confianza no está en cómo el mundo camine. Nuestra esperanza está en aquel que jamás cambia. Está en aquel que jamás cambia. Así que no dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestra capacidad o de las circunstancias. Dependemos del Dios eterno, el sustentador del universo y de nuestras almas. Amén. Así que hoy te invito, hermano, a que rindamos nuestras vidas completamente a Cristo. Rindamos nuestra vida completamente a Cristo. No importa cuán difícil ha sido el camino en tu vida. No importa qué tan espinoso ha sido el camino en tu vida. Él te ha sostenido hasta el día de hoy. Pero necesitamos rendirnos por completo. Y escucha esto, y esto es lo que quiero que te lleves en tu corazón. Cuando todos los recursos a tu alrededor fallen, cuando todos los demás te fallen, Él seguirá siendo fiel en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el principio y el fin. En Él todo comienza, en Él todo encuentra propósito y en Él todo permanece. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabiendo que tú creaste todas las cosas, sabiendo, Señor, que todas las cosas, tanto visibles e invisibles, han sido creadas por ti. Señor, sean tronos, sean dominios, sean poderes, sean autoridades, todo lo has creado o ha sido creado por medio de ti, para ti, Señor.
y que tu Hijo amado Jesucristo es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen, y en ese sentido y en esa seguridad es la que tenemos para nuestras vidas en tiempo de necesidad, en tiempo de angustia, en tiempo, Señor, de adversidad, sabiendo que, Padre eterno, cuando todos los recursos a nuestro alrededor se agoten y fallen, cuando todos los demás fallen en nuestras vidas, tú seguirás siendo fiel a nuestras vidas, Señor, porque tú eres el principio, tú eres el final. En ti, Señor, todo comienza y todo encuentra un propósito, Señor, porque en ti todo permanece, Padre. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios.